creo que lo que nos llena ese elemento en común compartido es que queremos cambiar el mundo, o sea, que nos da mucha satisfacción dedicarnos a algo que mejora la vida de las personas, porque todos partimos del mismo diagnóstico que tú has contado, y es que la gente sufre mucho en el trabajo, ¿no? Entonces, lo que queremos es que esta parte tan importante de nuestras vidas adquiera sentido y que la gente esté feliz, ¿no? Que en vez de ser, como decías tú, pues una especie de tránsito, de travesía del desierto hasta que llega el viernes, que suceda lo que decía Woody Allen, ¿no? Que Woody Allen dice algo así como que la jubilación es para aquellas personas que se pasan la vida haciendo lo que no les gusta. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a HR Young Thinking. Mi nombre es Antonio López y soy el cofundador y director de Buca. Y en este podcast hablamos sobre experiencia del empleado e innovación en recursos humanos. Es el episodio 103 de este podcast, un podcast que surgió en 2019, que surgió desde México, desde Latinoamérica, y a lo largo de este camino he podido conectar con mucha gente que me inspira mucho, que está en otros países. Uno de ellos es Rafa Vivas, quien colabora en Explain España, ahora nos explicará un poco más al respecto, y que ha servido para mí como una inspiración sobre lo que es la experiencia del empleado, pero además a un nivel visual muy interesante. Y es por eso que me da mucho gusto recibirte el día de hoy, Rafa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues muchísimas gracias por la invitación, Antonio. Bueno, soy seguidor de vuestro podcast. La verdad es que admiramos mucho el trabajo que hacéis y estaba con muchas ganas de poder compartir este tiempo contigo. Gracias, igualmente, Rafa. Ha sido un placer para nosotros poder encontrarte. Te tuvimos hace algunos meses en nuestro Mezcal Sessions en LinkedIn Live y ahora pues también tenía yo muchas ganas de platicar contigo en este espacio. Y bueno, como sabes, como saben quienes nos escuchan, me gusta iniciar las charlas pidiéndole a mis invitados que se presenten, que nos platiquen un poco qué hacen y cómo han llegado hasta acá en este punto de la historia. Bueno, pues soy el director creativo de Explain. Explain en España y Latinoamérica somos un equipo más pequeñito que Explain Global, que Explain la oficina que tienen en Estados Unidos, que atienden el resto de mercados. ¿Y cómo he llegado hasta aquí? Pues es una historia un poco complicada de contar en tan poquito tiempo. Empecé mi carrera como abogado después de entender que no era mi vocación. Como siempre me había gustado dibujar, cambié por completo mi trayectoria para dedicarme a la ilustración de libros infantiles, Ujú. viendo la necesidad de que existiera un movimiento asociativo de ilustradores. Monté una asociación con otros ilustradores y ahí apareció Nati, conocí a mi socia Nati Rodríguez en esa asociación. Empezamos un proyecto de empresa alrededor de actividades relacionadas con la ilustración de libros infantiles, a través de organización de encuentros con autores, congresos, etcétera. Y descubrimos en el año 2010 lo que era Visual Thinking, que además recuerdo que pensé que aquella metodología había sido creada para mí, porque me encantaba eso de explicar cosas de tipo corporativo a través de mis dibujos. Y todo aquel, digamos, descubrimiento tardío por Visual Thinking se convirtió en ser muy fan, muy follower de Explain, que era la referencia absoluta en Visual Thinking. Nosotros hemos vivido, digamos, a la sombra de Explain a través de una empresa que creamos que se llamaba Visualizamos. Una vez que dejamos atrás todo nuestro pasado como ilustradores o como gestores culturales, nos centramos ya 100% en lo que era una empresa de Visual Thinking, de poder contar cosas complejas del mundo de los negocios a través de nuestros dibujos, para pasar a un ámbito más de consultoría. Vimos al cabo de muy poquito tiempo que nos interesaba tanto la comunicación como la estrategia, o sea, tanto visualizar como preguntar por qué querían, eh, digamos, hacer los cambios que estaban proponiendo en aquellos diseños, ¿no? Fue también una evolución muy parecida a la que tuvo Explain a lo largo de los años, y en el 2017 empezamos unas conversaciones de fusión con ellos Ujú. que cristalizaron en el 2019, convirtiéndonos ya en, digamos, los representantes de Explain para España y Latinoamérica.
Padrísimo. Ahora, platícanos un poquito de qué es lo que haces en Explain y cómo esto se ha vinculado o ha decantado al tema de experiencia al colaborador. Pues mira, en el 2019, cuando nos fusionamos con Explain, nos dimos cuenta que el ser los embajadores de la marca Explain en España y Latinoamérica iba a ser complicado. Bueno, cuando hablamos de España y Latinoamérica, por ser muy humildes, donde tenemos todas nuestras actividades en España. Puntualmente atendemos alguna necesidad que surge en Latinoamérica, pero bueno, nuestro mercado principal está en España. Ujú. Y en aquel momento, te comentaba, en el año 2019, cuando nosotros formamos parte de Explain, nos damos cuenta que toda la actividad de Explain relacionada con el cambio cultural en España iba a ser muy costoso de llevar a cabo. Para nosotros, experiencia de empleado es una manera de tangibilizar transformación cultural. Desconozco cómo será la situación en tu país, pero en nuestro país no existe un área en las compañías, me refiero a las compañías grandes, que son las que normalmente nos contratan, no tienen un área específica de transformación cultural o no existen presupuestos para hacer esa transformación. Estamos todavía un poquito por detrás de Estados Unidos en ese aspecto. Y como consecuencia de ello, nosotros nos damos cuenta que sí que existía una sensibilidad ya muy acrecentada de poder impulsar la experiencia del colaborador o la experiencia del empleado. Nos parecía que era una buena manera de tangibilizar esa transformación cultural y empezamos a trabajar ahí. Pero nuestra vocación, si se puede decir así, va en la dirección de poder transformar la cultura de las organizaciones, en donde, por supuesto, que mejorar la experiencia del colaborador o la experiencia del empleado es un puntal importantísimo, pero no el único. A mí la conversación que me interesa es esa conversación en donde la experiencia del colaborador se entiende como una parte de la transformación cultural de las compañías. Eso es muy, muy interesante. Y bueno, ahorita entonces lleguemos a ese punto, pero antes de eso, a ver, hice como algunas anotaciones, Rafa. La primera es el poder de visualizarlo. Eh, como un abogado acaba interesándose tanto, dijiste, esta metodología parece que la hicieron para mí, en comunicarse a través de dibujos, que además, dicho sea de paso, soy fan de las viñetas que sacas cada semana en LinkedIn, porque me parecen muy, por un lado muy simples, ¿no? Pero por otro lado bien profundas. O sea, la viñeta con los tres diálogos que pones son profundos en sí y siempre te invitan, en mi caso, y los invito a que vean a Rafa lo que publica en LinkedIn, a dar el botón, el clic en el de ver más, ¿no? Porque siempre te intriga saber qué hubo detrás de eso que capturaste de manera muy precisa en una viñeta, en un dibujo. Entonces, me gustaría también explorar esa parte de ti, Rafa. ¿Cómo fue que te interesó? Y tal vez, si me lo permites, o un poco más adelante, que nos digas un poco qué es Visual Thinking y qué hacer si hay alguien que se interese en Visual Thinking. Y esto nos daría como para 2 horas de charla, pero bueno, a ver qué podemos Sí, obtener en este tiempo. estaba pensando, a ver cómo lo concentro todo. Bueno, mira, te diré que la mayor parte de las personas tendemos a hacer aquello que nos apasiona y esto forma parte de mis pasiones desde una edad muy temprana. Yo soy el segundo de tres hermanos, los tres zurdos y los tres con una gran facilidad para el dibujo desde muy pequeñitos. A los tres nos ha gustado dibujar. Quizá al mayor es el que lo hizo con mayor dedicación. En mi caso, el dibujo siempre me ha acompañado. O sea, no es una cosa que, digamos, llegara en el 2010 o llegara en el 2005 o llegara en el año 98 cuando yo decido ser ilustrador. No, estaba siempre ahí. Yo siempre dibujaba. Solo que digamos, en mi característica de dibujante, he ido descubriendo qué cosas me han interesado más a lo largo de mi vida. Yo ya tengo 52 años y recuerdo perfectamente mi obsesión cuando yo era abogado por las técnicas. Me acomplejaba mucho no haber estudiado Bellas Artes como mi hermano el mayor y no dominar la témpera, la acuarela, el acrílico, el óleo.
Bueno, todo eso me obsesionaba mucho. Luego pasó y me empezó a interesar mucho más la parte de comunicación en los dibujos. Ya sabes que las ilustraciones tienen como dos componentes fundamentales. Por un lado, la expresión artística y por otro lado, la comunicación. Está contando historias, ¿no? Es pintura narrativa, a diferencia de lo que es la pintura normal. Bueno, pues en la ilustración, esa segunda dimensión de comunicación me llegó a interesar en una etapa un poco más tardía. Con 30 y tantos años me di cuenta que esto no iba tanto de hacer cosas bonitas, sino de contar historias con los dibujos. Y a partir de ahí ya la conexión con el dibujo fue aún mayor, porque me di cuenta que no solo me gustaba dibujar, sino que me gustaba contar historias. De hecho, bueno, el cine ha sido otra de mis grandes pasiones, formo parte de un club de cine aquí en España, todas las semanas nos reunimos, hablamos de cine, vemos una película, la comentamos, o sea, esto forma parte de mis pasiones. Si yo no trabajara, pues probablemente me dedicaría a esto, pero en algún otro ámbito. Y el tercer punto que tengo que decir, que también es biográfico, es que cuando yo era ilustrador de libros infantiles, leía a diario la prensa económica, cosa que también entre compañeros ilustradores de libros infantiles era muy llamativo. Me decían, pero tú, ¿por qué tienes que leer cómo va la economía, cómo va la marcha de las empresas? Y yo les decía, es que me gusta mucho entender del mundo empresarial, ¿no? Bueno, eso para que entiendas que mi biografía marca mucho lo que es el acercamiento a de qué modo yo puedo ser fiel a mí mismo y al mismo tiempo añadir valor a mi empresa, ¿no? Bueno, este se dedica a cultivar unas flores que no dan frutos. Bueno, pues yo entiendo que ese punto de conexión es visual thinking. Preguntabas, ¿y qué es visual thinking? La mayor parte de las personas piensan que visual thinking es la capacidad de contar cosas complejas con dibujos, y eso no, eso forma parte más de lo que es la comunicación visual. Yo entiendo visual thinking como la capacidad de alinear equipos a través de las imágenes. Es muy diferente porque eso conecta con una de las tareas básicas vuestras en Buca y nuestras en Explain, que es la co-creación, la facilitación de grupos, en donde el mostrar una imagen y decir qué tal así, mostrar una metáfora visual, es decir, si lo que están contando, si ese reto tiene que ver con una ruta en una montaña o se parece más a un árbol, etcétera, es una habilidad que creo que aporta mucho valor al facilitador. Y a mí me parece que la identidad de Explain, esa dimensión de facilitación a través de lo visual, nos hace diferentes y aporta valor. Date cuenta que venimos del mundo de Design Thinking. Explain es una empresa muy significada por la utilización de la metodología Design Thinking, que a mí me parece que ha sido muy revolucionaria y que ha marcado gran parte de las cosas que estamos viendo ahora, tienen su origen en los años 90, en todo lo que supuso la revolución del diseño estratégico como una entrada a una especie de escalada estratégica dentro de las organizaciones. Con lo cual, todo esto metido en una coctelera hace que me divierta mucho mi trabajo, que tenga sentido, que además conecte con cosas en las que creo de verdad y que, bueno, pues que me sienta que me ha tocado la lotería. Sí, no, se te escucha muy apasionado y con una narrativa muy bien construida en torno a estos elementos. Para mí, Visual Thinking ha sido como, bueno, la verdad es que no conozco mucho, lo he ido descubriendo poco a poco, y es como plasmar, a mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, presentar cosas, ¿no? O sea, presentarle a un cliente, a un prospecto, algo, y poco a poco he ido aprendiendo a tratar de hacerlo mucho más visual, pero reconozco que me falta como desarrollar esa parte de mi cerebro, de poderlo presentar así, y lo has dicho muy bien, es que no solamente es que se vea atractivo o bonito visualmente, sino que puedas conectarlo, que la gente que está del otro lado también lo puede interpretar. ¿Eso ha supuesto para ti un desafío o siempre has tenido esta habilidad como de dibujarlo y que la gente lo entienda así? Bueno, hay cosas que me resultan más complicadas y cosas que
han salido de manera natural. Por ejemplo, las viñetas que mencionabas antes, publico una viñeta en LinkedIn todas las semanas, me resulta muy sencillo porque es contar historias, que es algo que ya sabes que me gusta mucho, y los dibujos son tan sencillos que con un par de horas los domingos por la tarde lo resuelvo como para que esté el lunes a primera hora colgado en mi perfil. Pero hay otros skills dentro de Visual Thinking que me han costado más incorporar. Y te voy a hablar de dos. El primero de ellos es buscar frameworks en directo que expliquen cosas. Es decir, la habilidad de estar delante de un grupo hablando de un tema complejo y que yo tenga la capacidad de crear en mi mente una imagen que pueda improvisar en ese momento, que se la pueda enseñar y que todos digan, efectivamente era esto, ¿no? Estábamos ayer hablando con un equipo de personas sobre employer branding y hablaban de las comunidades que tienen alrededor a las que están creando contenidos, ¿no? Esta es una empresa que quiere atraer talento y que entiende el employer branding como una responsabilidad de creación de contenidos valiosos para una comunidad, que es la comunidad de la que se quieren nutrir de talento. Y en ese momento estaban hablando de sus diferentes comunidades. Yo ya tenía en la cabeza el diagrama que en aquel momento improvisé y les dije, es algo así. Bueno, para mí esto enriquece la conversación, es algo muy valioso, pero a mí me ha costado esfuerzo. El tener en la cabeza los diferentes tipos de frameworks, que los agrupo en ecosistemas, procesos o comparaciones, eso es la parte sencilla, saber que lo que es un ecosistema, lo que es un proceso y lo que es una comparación, pero a partir de ahí hay muchos tipos de ecosistemas, mucho tipo de proceso y mucho tipo de comparación, con lo cual, bueno, eso me ha costado un poco más. Y el segundo que te iba a comentar, que también me ha costado, es el de dibujar en directo. El poder en directo improvisar algo que más o menos tenga un nivel gráfico aceptable, para mí no es una habilidad sencilla. Soy un dibujante lento, que me gusta hacerlo en soledad, que soy muy perfeccionista. Soy muy malo, por ejemplo, jugando al Pictionary, no sé si es un juego al que has jugado, en donde muy rápidamente hay que hacer un dibujo para que todos lo adivinen. Yo soy muy malo en ese juego, porque intento hacer muy bien el dibujo y es un desastre. Todos me dicen, pero por favor, venga, más rápido, ¿no? Bueno, pues esa es otra de las habilidades que más me cuesta y que tengo que entrenar. Oye, y esto me sorprende bastante porque también hace algunos meses vi como unas clases o explicaciones que grababas en LinkedIn con un pizarrón virtual y que dibujabas súper bien en vivo. ¿Esos sí estaban así de one shot o primero hacías el dibujo y luego la explicación? Claro, tiene truco. Esos los ensayaba antes. Yo los ensayaba y ya cuando estaban muy bien trabajados era cuando lo grababa. Ah, ya. No soy bueno, no soy bueno en eso todavía. De hecho, alguna vez me piden dar alguna conferencia en la que yo dibuje al mismo tiempo que hablo y para mí es un martirio, es un sufrimiento porque no soy bueno haciéndolo. El fundador de Explain, Dave Gray, es un maestro, lo hace tan bien que claro, ha puesto el listón muy alto y yo no me puedo dejar de comparar con él. Entonces, claro, para mí es muy frustrante ver que no llego ahí y que me resulta muy difícil. Sabes que lo del dibujo está utilizando un hemisferio del cerebro diferente al del lenguaje. Entonces, para mí es muy difícil pasar de un lado a otro. Y se nota que alargo las palabras, se nota que hay silencios. Y eso a mí me incomoda mucho mientras tengo una audiencia delante. Si es un vídeo en el ensayo puede salir bien, pero con una audiencia, es terrible. Mira. Interesante. Bueno, y me lo imagino, pero, o sea, a mí lo que más me llama la atención es o sea, qué tan consciente estás tú de ello, ¿no? Yo creo que podría ser algo muy similar, pero ni siquiera soy consciente de eso, o sea, simplemente me quedo callado cuando estoy escribiendo, ¿no? Y de hecho, quienes vean el podcast en YouTube verán que continuamente bajo mi cabeza y escribo, porque claro que no me desconecto y trato de escuchar,
pero sí necesito, pues ni siquiera estoy dibujando, estoy tomando notas y aún así eh, de alguna forma tengo esta divagación o entre la charla y por lo menos visualmente y la escritura. Oye, Rafa, y bueno, podríamos hablar de este tema que es bien interesante. Yo creo que a la gente que nos escucha les va a interesar mucho, pero también entiendo que tienes ahí un libro que publicaste hace algunos años sobre Visual Thinking, que por cierto, yo a Rafa Vivas lo encontré primero como, por lo menos así lo percibí yo y así fue como mi experiencia en el tema de Employee Experience y dije, miren, y tiene la habilidad de dibujar. Pero después, cuando empecé a ahondar un poco más, pues me di cuenta que no sé y tampoco quisiera como incomodarte, pero que sí eres como un personaje importante en el tema de Visual Thinking a nivel Hispanoamérica. De hecho, varios colegas y amigos que se dedican al design, que además en diseño y en design thinking es una habilidad que hay que desarrollar, ¿no? Pues varios han visto tu libro, ¿no? Entonces, platícanos un poco del libro, cómo se llama, cuánto tiempo tiene, etcétera. Yo la verdad es que ya no sé qué soy porque, claro, como he cambiado en momentos vitales importantes, he dado giros arriesgados, ya sabes que hay no sé, un poco la percepción de que uno debe de honrar su especialidad y casi es una traición a sí mismo, ¿no? Si cambias de ser abogado y te conviertes en ilustrador, es una traición, ¿no? Bueno, no se entiende bien. Entonces, claro, yo no sé ya muy bien mirarme a mí mismo desde fuera y decir, ¿cómo se te ve? ¿Más experto en visual thinking o en experiencia de empleado? Yo no sabría responder. Yo lo que sí que sé es que le dedico mucho más tiempo a experiencia de empleado, experiencia de colaborador, de lo que le dedico a visual thinking. Que mi época de visual thinking fue aproximadamente desde el año 2013 hasta el año 2019 muy fuerte. En aquellos años escribí el libro, Ujú. en aquellos años estaba muy integrado en comunidades de visual thinking. Yo daba muchos talleres, daba muchos cursos, hablaba con muchas personas sobre esto y que ahora apenas lo hago. El libro, me alegro que lo recuerdes, pero el libro no forma parte de mis conversaciones. Digamos que es un conocimiento que ya adquirí, lo plasmé ahí y que por supuesto no dejaré en toda mi vida de utilizar esta herramienta como una herramienta fundamental, no solo en el trabajo, en mi casa lo saben, mi familia, mis hijos. Hay muchísimas veces que cojo un trozo de papel para explicar algo, que cuando hay algo que resolver hago algún tipo de representación o un mapa mental. Ha venido para quedarse y estará en mi vida siempre esa herramienta, pero ya no forma parte de mi foco profesional en el sentido de que no investigo, ya no leo, ya no hago más que practicarlo. Ujú. Y sin embargo, experiencia de empleado es lo que me dedica toda la jornada, es mi ocupación, es una buena forma para mí de volcar todo mi conocimiento de design thinking y de visual thinking ahí, en ese campo. Si quieres, hablamos ahora sobre cuál es la importancia que ha representado design thinking en recursos humanos y cómo esto va a cambiarlo todo. Claro, a mí me parece fascinante cómo el mundo del diseño y el mundo de lo visual tiene sentido en una consultora de cambio cultural o en una consultora de experiencia de empleado. Eso es lo que ahora mismo ocupa mi tiempo y yo creo que hay mucha coherencia. ¿Te acuerdas esto que decía Steve Jobs? Me parece que los puntos se conectan cuando miras hacia atrás. Yo no tenía ni Correcto. idea. Cuando dejé de ser abogado, no sabía cómo conectaría ser ilustrador de libros infantiles o luego cuando empecé a investigar sobre visual thinking o ahora con experiencia de empleado, yo no sabía el hilo narrativo que había detrás de todo este itinerario, pero ahora lo veo muy claro. Es muy claro y la verdad, está bien padre eso que decía Steve Jobs en ese discurso, ¿no? Creo que fue en la Universidad de Stanford, que a mí Sí, también me inspira mucho porque te invita a lo que acabas de decir hace unos minutos, a dedicarte a lo que te apasiona.
Oye, entrémosle pues al tema de experiencia del empleado con mayor profundidad. Hace un rato, y aquí lo noté, dijiste que la experiencia del empleado te sirve o puede ser útil para tangibilizar un cambio cultural. Y es un tema que a mí me genera un poco de distorsión. Yo creo, o sea, bueno, uno de los propósitos por los que fundamos Buca es porque estábamos como muy desilusionados o fastidiados de que el trabajo tuviera que ser un, pues un obstáculo, una barrera, algo que tuvieras que pasar para llegar al viernes, ¿no? O llegar al fin de semana. Eh, y lo que creemos es que tiene como un doble propósito. La experiencia del colaborador, no sabíamos en ese momento que se llamaba así, ¿no? Pero era resignificar el tema del trabajo para que no fuera algo fastidioso, algo inquietante, ¿no? Algo que tuvieras que cumplir como requisito obligatorio, sino incluso que se pudiera pues hasta disfrutar, ¿no? O por lo menos ser muy intencionales en cómo se diseñaba y se vivía esa experiencia. Pero por otro lado, lo que creíamos y creemos todavía es que eso mismo a las empresas también se les traduce en un beneficio tangible. Entonces, en la primera de las dimensiones, nosotros lo vemos como un fin en sí mismo, un fin muy humano. Humanizar la experiencia del trabajo debería ser un fin en sí mismo. Y el otro elemento que es el de apoyar a las organizaciones a que a través de la humanización de la experiencia del trabajo puedan mejorar su desempeño y alcanzar sus objetivos, se vuelve un fin secundario. Y para nosotros ha sido complicado porque, claro, quienes gozan, por así decirlo, los beneficios de un buen diseño de experiencia del trabajo, pues son los colaboradores, ¿no? Pero quienes nos pagan para implementar esas mejoras o para crearlas o co-crearlas y codiseñarlas con ellos, pues son las empresas, quienes deberían tal vez aspirar a ese fin en sí mismo, que es mejorar la experiencia del trabajo, pero que muchas veces necesitan o sea, obtener o medir una consecuencia directa de ello, y eso podría ser como el incremento. Y tú hablas de que la experiencia te ayuda a tangibilizar un cambio cultural. Incluso el cambio cultural a mí se me haría como un fin en sí mismo, pero también eso, pues, podría ser un medio, ¿cierto? O sea, ayuda a las organizaciones a transformar su cultura para volverse más competitivas, atraer talento más digital, adaptarse a nuevos modelos de negocio, a nuevos entornos de mercado, etcétera. Entonces, a mí sí que me da curiosidad saber por qué piensas tú que la experiencia del empleado digamos, es un medio para la transformación cultural. Mira, me ha gustado mucho una expresión que has utilizado, que es la de humanizar, ¿no? O hacer organizaciones más humanas. Yo creo que lo que nos llena a los profesionales, hablo mucho con profesionales, como sabes, con profesionales que nos dedicamos a esto. Y creo que lo que nos llena ese elemento en común compartido es que queremos cambiar el mundo, o sea, que nos da mucha satisfacción dedicarnos a algo que mejora la vida de las personas, porque todos partimos del mismo diagnóstico que tú has contado, y es que la gente sufre mucho en el trabajo, ¿no? Entonces, lo que queremos es que esta parte tan importante de nuestras vidas adquiera sentido y que la gente esté feliz, ¿no? Que en vez de ser, como decías tú, pues una especie de tránsito, de travesía del desierto hasta que llega el viernes, que suceda lo que decía Woody Allen, ¿no? Que Woody Allen dice algo así como que la jubilación es para aquellas personas que se pasan la vida haciendo lo que no les gusta. Bueno, pues a mí, a mí eso me mueve. Nosotros solo podemos pagar la fiesta con las empresas, con la complicidad de las empresas. Esta fiesta no se paga sola. O sea, esto no es algo que pueda venir promovido por las administraciones públicas. No, no, esto es una iniciativa en la que todos los profesionales que estamos involucrados sabemos que o contamos con la complicidad de las compañías o esto no dejará de ser pues, un ejercicio de especulación intelectualoide que no llevará a nada, ¿no? Y en esa sociedad que estamos creando, en ese acuerdo con las sociedades, con las empresas, hemos llegado a un momento histórico fundamental que favorece mucho el acuerdo. Y es que las compañías se dan cuenta que
a la fuerza lo tienen que hacer. Habrá un porcentaje pequeño de compañías convencidas de que tienen que cambiar esto simplemente por una cuestión de responsabilidad o de principios, pero la mayoría lo hacen porque es que no son competitivas y como las compañías tienen en su ADN el poder competir con las demás como para poder crecer, pues saben que tienen que hacer algo, no saben muy bien qué, pero saben que tienen que hacer algo y eso nos favorece, ¿no? Yo creo que el elemento que más está contribuyendo a que haya presupuestos para mejorar la experiencia de los colaboradores o de los empleados es que hay una alta rotación. Las tasas de rotación que hay en las empresas favorece que nosotros entremos en la conversación, ¿no? Bueno, y todo esto para terminar diciendo que, claro, lo que nos mueve es cambiar la cultura hacia culturas más humanas, o en tus palabras, eso, humanizar las organizaciones, y nos parece que el hablar de la experiencia de empleado es una forma magnífica de entender qué es esto de cambiar la cultura de las organizaciones o qué es esto de humanizar las organizaciones. Me parece que es como una serie de coincidencias en el tiempo que han llegado ahora y que nosotros nos podemos aprovechar y dejar una huella positiva en las empresas. Claro, y lo que dices también es, hemos llegado hasta este punto, ¿no? Por las razones que sean, y hemos utilizado o estamos utilizando herramientas como el diseño para empujar esa transformación. Humanizar, creo que no sé si en eso consista y si esa sea la cúspide de una cultura laboral humanizada, pero implica por algún motivo y en alguna medida incorporar el elemento de lo deseable, ¿no? El fundador de IDEO en su libro de Creative Confidence, Tim Brown, Tom Kelly. Tom Kelly, Sí, perdón. sí, Brownie, sí. Habla de que, bueno, había como dos grandes elementos que era lo factible y lo viable, y que el design lo que hace es introducir lo deseable. Y creo que esa humanización del trabajo y de la cultura laboral implica traer a la mesa eso de lo deseable, utilizando, por ejemplo, el diseño. Eh, y yo creo, Rafa, un poco para ir terminando este tema, porque hay un tema que me interesa mucho que no lo voy a comentar, sino hasta el final para que quienes nos estén escuchando se queden. Este, para terminar este tema como de la parte de experiencia del empleado, ha habido en los últimos, si yo te dijera, en España seguramente un poco más, en Latinoamérica 2 años, 3 años, mucho ruido en torno al concepto o al modelo de experiencia del colaborador. Eh, y como que se ha confundido mucho con cosas que no necesariamente tienen que ser. O sea, se ha confundido con el mismo paradigma que venimos arrastrando organizacionalmente de incorporar buenas o mejores prácticas y no con el paradigma de humanízalo, o sea, escucha y a partir de la escucha diseña y co-crea e implementa esa nueva solución y esa nueva mejora. Y ha habido cosas como que necesitamos espacios físicos abiertos. Y el año pasado salió un estudio que no, que los espacios físicos abiertos no habían sido el resultado, no habían dado el resultado adecuado y entonces tenemos que cambiarlos y vendrá un nuevo paradigma. Pero, ¿sabes? Se trata como de estos como cambios, pues sí, paradigmáticos que cambian rápidamente de una cosa a otra, ¿no? The next best thing, dicen los americanos. Y el diseño trae a la mesa más bien, bueno, escucha a tu población, diseña con ellos, valídalo, implementalo y no lo eches como una medida que ya está escrita en piedra, sino que también puede seguir evolucionando. Entonces, aquí me gustaría escuchar tu perspectiva, cómo ha sido para ti el camino de impulsar este mindset o este criterio de transformación y que la transformación al final, mira, vivimos en un entorno buca que lo más certero es que siga cambiando, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido para ti impulsarlo contra el paradigma de los líderes o las áreas de recursos humanos de mejor hacer cosas que ya estén probadas o establecidas? Yo creo que la revolución de design thinking, del pensamiento de diseño, eh, o sea, su esencia, hay muchas más cosas, pero creo que su esencia está en ese
cambiar la perspectiva, ¿no? Antes la perspectiva era que las compañías eran muy sabias y eran quienes tenían el conocimiento y por tanto tomaban las decisiones, y llega esta lógica de design thinking y te habla de la empatía y te habla de la mirada del otro. Y de repente se ponen a diseñar productos y servicios a través de la mirada de los otros, a través de los usuarios de esos productos y servicios, ¿no? Y eso era tan verdad y al mismo tiempo era tan evidente que parecía tonto que a alguien se le hubiera ocurrido, ¿no? Pero ¿cómo es posible que hayamos pasado tantos años en la historia de la humanidad diseñando a espaldas de los otros, tomando decisiones a espaldas de los otros? Entonces, esa revolución de la mirada del otro, de invertir la mirada, se ha ido extendiendo, ¿no? Pues si primero fue con toda la revolución digital, diseño de producto o servicio, se traslada al ámbito de Customer Experience y empiezan a aparecer los departamentos de Customer Experience en las compañías, en donde escuchan mucho a los clientes, les preguntan y ya por fin llega al ámbito del empleado y se empieza a hacer la misma lógica. Oye, vamos a escuchar las personas que forman parte de nuestra compañía, qué es lo que están sufriendo, qué les ocurre. Vamos a diseñar con ellos las soluciones para poderles dar una respuesta acorde a sus expectativas. Sí. A mí me parece que esta realidad ya no tiene marcha atrás, pero respondiendo ya a tu pregunta de cómo he visto yo, cómo esto se cambia el mindset y cómo ha sido la implementación, mi impresión es que todavía hay mucha resistencia. Mira, hay mucha resistencia en empresas que son muy tradicionales. Por ejemplo, en España hay un número enorme de empresas familiares que siempre han sido gobernadas bajo un liderazgo muy fuerte, que han acertado muy bien en ese, digamos, fit con el mercado, en entender, saber leer el mercado y por tanto haber ganado dinero, pero en donde esa evolución a la escucha de empleado no está siendo posible porque siguen fiándose de su olfato. Entonces, las empresas familiares es complicado que cuando hay un liderazgo tan fuerte en donde nunca ha sido cuestionado y yo he acertado con mis decisiones, es muy importante que esa lógica de cambiar la mirada, ahora vamos a hacer lo que nos diga el cliente o ahora vamos a hacer lo que nos diga el empleado, es muy difícil, ¿no? Sí. Mi impresión es que sigue habiendo también un dominio de escuelas de negocio. No quiero caricaturizar a los ingenieros, porque los ingenieros, te puedes imaginar, son un colectivo tan diverso como cualquier otro. Y hay ingenieros que tienen una visión diferente, pero las escuelas de negocio han favorecido que muchos ingenieros ocupen puestos de responsabilidad en las compañías y creo que su celo por el proceso y los datos les frena, en algunos casos, en ese tipo de ingeniero que estoy estereotipando, frena la entrada de esta lógica de construir a través de la mirada del otro, ¿no? Bueno, te pongo solo esos dos ejemplos. Los de escuelas de negocio que lideran los rankings en España, que están muy ancladas a procesos, a una inteligencia diferente de la del design thinking, y las empresas familiares. Yo creo que hay muchísimo por hacer. Hay todavía muchísimo desconocimiento, es curioso, ¿eh? Sí. Todavía nos llaman y nos dicen esto que es. O ha habido empresas con muy mala experiencia relacionada con design thinking que piensan que somos los de los posits y estos son los que ponen posits de colores y han debido tener algún tipo de dinámica que ha hecho daño o ha creado un estereotipo. Sí. Y sigue existiendo un poco de burla alrededor de design thinking, ¿no? Entonces, todo eso es solo una parte de nuestra realidad. La realidad es que queda mucho por hacer. Aún no se ha incorporado en el ámbito de people esta lógica de que vamos a crear a partir de la mirada del empleado. Y por tanto, bueno, pues es un cambio de mindset muy retador. Muy retador. Y bueno, nada más yo apuntar este tema que dices de los datos,
porque fíjate que para nosotros de los casos, digamos, de éxito o de los casos de usos más relevantes son aquellos que vienen de un diagnóstico basado en data, ¿no? Actualmente participo como docente en un diplomado de People Analytics, fíjate, y hablo como que el dato, ¿sí? Te da como una certidumbre, por un lado, de que el problema que tienes se puede explicar por una o varias hipótesis y eso lo puedes validar con datos, ¿no? Y te enseñan un montón al respecto, por un lado. Por otro lado, esa misma lógica te permite argumentar, oye, necesitamos invertir o desarrollar esto. Y bueno, no mi contradicción, más bien mi certidumbre es que el diseño dentro de su proceso te permite todavía incluso ser mucho más certero en cómo validas la co-creación o el diseño de una nueva iniciativa, porque también vas a obtener datos cuantitativos y cualitativos sobre todo que te permiten determinar si puedes o no implementarlo. Entonces, incluso esa resistencia que la entiendo perfecto, además, pues ni siquiera debería existir porque el diseño robustece ese proceso de toma de decisiones. Y esa es como A mi mí me perspectiva. encanta esto que dices, Antonio. No sabía que participabas en un programa de People Analytics. Yo mañana tengo que hablar de la diferencia entre el NPS y el sistema de Gallup, las famosas 12 preguntas de Gallup, y para mí es aún incomprensible que haya empresas que yo lo traslado al ámbito de la salud de una persona, ¿no? No creo que haya ningún médico en el mundo que no tenga un termómetro y un aparato para medir la tensión arterial, ¿no? Ujú. Eso cualquiera puede entender que son indicadores claros de salud y que haya alguien que no vaya con termómetro y con medidor de tensión arterial es un error. Pero tan error es ese como que el médico no pregunte, oye, ¿cómo te va? ¿Hay algo que te preocupa? ¿Tienes estrés? Cuéntame qué dolores tienes y también si sufres ansiedad. Es decir, ese acercamiento ya más cualitativo, aparte de haberle medido no solo la temperatura y la tensión arterial, el colesterol, todas, digamos, las métricas, hay que entender, y para mí ese es el gran reto, ¿no? Combinar la medición con el entendimiento. Para mí los datos son medición, pero ese entendimiento es lo que también Design Thinking a través del research cualitativo, ¿no? Que ha enriquecido a través de un montón de técnicas esa escucha, en este caso de empleado. Claro, buenísimo y me encantó además la metáfora. Rafa, este tema, dices, hay mucha resistencia, estamos temprano, quiero pensar, ¿no? Que estamos temprano y que esto eventualmente va a crecer mucho más. Y esto desde acá, desde México, seguramente también desde España en su momento e incluso ahora, se ve como un camino, cuesta arriba y medio solitario, y de eso hablábamos. Lo he contado muy poco en este podcast. Este podcast se llama HR Young Thinking porque en 2019, cuando fundamos Buca, yo quería crear una comunidad en torno a un pensamiento mucho más disruptivo en recursos humanos. Y ahí medio haciendo juegos de palabras. Todavía no existía el chat GPT, así que me lo inventé yo bueno, HR, pero queremos que sea un pensamiento disruptivo y por eso metimos la palabra joven, ¿no? No por edad, sino por esta rebeldía y este impulso que normalmente se les caracteriza a los jóvenes. Todavía me sentía joven hace 4 años, ahora todavía, ya no tanto. Este, y, y por eso nos llamamos así, pero al final el discurso era generemos una comunidad, ¿no? Y empecé un grupo en LinkedIn que debe tener 100 personas, ¿no? Y nunca hicimos nada y después surgió la idea del podcast y para mí el podcast ha sido el pretexto perfecto para tratar de organizar esa comunidad y por eso es que hemos encontrado el nicho en el punto de experiencia del empleado, porque hay que hablar de eso. Yo no sé de qué va el tema de experiencia del colaborador, pero de que lleva la palabra comunidad, la lleva. Y has hablado por lo menos en 3 ocasiones de comunidades. Hablaste de un club de cine, hablaste de que cuando estabas en Visual Thinking también participabas en comunidades y fuera del aire también hablamos
un poco sobre una iniciativa que, por lo menos hasta donde yo entiendo, tú emprendiste de crear una comunidad de habla hispana en torno al modelo de Employee Experience, en donde, por cierto, hemos tenido el honor de haber sido invitados desde el otro lado. Y si en España, en donde yo percibo que hay más gente hablando con seriedad de esto, se siente solitario, déjame te cuento que también desde México de repente se siente muy solitario. ¿Cuál es el papel que juega la comunidad en general y las comunidades para impulsar estas transformaciones? Pues es muy importante ese no sentirse solo, porque el efecto pionero es muy frustrante. A mí no me cuesta nada ponerme en tu lugar. Y no creo que estemos tan diferenciados, ¿eh? México de España. En España estamos también con mucho territorio de mejora. Así que podemos estar más o menos a la par, pero sí que yo veo que los profesionales tienen rasgos heroicos, porque no hay mucho dinero, porque estamos trabajando a muy largo plazo y porque todavía hay eh, grandes compañías pesqueras que pescan en este caladero, que nos correspondería a nosotros, pero que ahí están las Big Four, sin dedicarle tanta pasión y sin sacrificarse tanto por esto, que están entrando aquí porque ven que el futuro va por ahí. No quiero criticar a las Big Four, que me perdonen si nos están escuchando, máximo respeto, pero es verdad que los especialistas somos nosotros, estamos iniciando podcasts, conversando con todo el mundo, movilizando comunidades. Entonces, en ese contexto, el sentirse acompañado, el reconocerse cuando uno vive una pasión en solitario y lo comparte con otro, es maravilloso porque dice, jo, te has leído el mismo libro, has escuchado la misma conferencia, estás enfrentándote a los mismos problemas. Es es un bálsamo el poder compartir esto entre iguales, ¿no? Y sí, yo le doy mucha importancia. Me parece que además las posibles reticencias que podría haber respecto a los que piensan todavía con lógicas de competencia, en la primera reunión que uno asistiera a este tipo de comunidades, se daría cuenta que eso queda aparcado desde el primer momento y que hay un deseo sincero de poderse ayudar unos a otros, porque, entre otras cosas, el mercado es infinito, es que va a evolucionar hasta tal modo que podremos todos vivir tranquilamente de ello y crear esa huella que queremos crear. Así que para mí todos son ventajas, Antonio. Sí, coincido, todas son ventajas y también coincido en eso, en lo refrescante, por ejemplo, que es esta charla para mí, ¿no? A ver, en la parte, por ejemplo, comercial, nosotros tenemos que estar acostumbrados y con la piel muy gruesa a recibir 10 nos por cada sí que recibamos y por otros dos que nos digan sí, luego lo vemos, ¿no? Y eso pues también genera un desgaste mental y emocional importante en quienes nos dedicamos a esto. Y encontrar eco a tantos kilómetros de distancia con gente como tú, como otras personas que hemos encontrado en el camino, pues es muy, muy gratificante y también eso lo agradezco mucho, Rafa. Oye, bueno, pues nada, agradecerte muchísimo la conversación. Creo que ha sido un episodio bien interesante. Espero que la gente así lo encuentre también. Déjenos sus comentarios en YouTube o en cualquier plataforma de podcast. Y antes de irte, Rafa, platícanos en dónde puede encontrarte la gente para saludarte, para entrar en contacto contigo. Bueno, que Explain tiene una página web que es explain.com. Los contenidos relacionados con experiencia de colaborador en español están en explain.com.es. Y bueno, yo soy muy activo en LinkedIn a través de mi perfil personal, Rafa Vivas. Me encantará, bueno, pues poder hablar con quien esté interesado y mantener la conversación viva. Yo quería agradecerte, Antonio. Lo veo de verdad, como un caso de hermanos gemelos. Estamos en la misma línea de batalla, la misma trinchera. Por cada 10 no es un sí, me parece un buen lema para nuestra comunidad. 1 de 10 lo podríamos llamar. Y,
Y nada, que como vamos a seguir en contacto porque vamos a formar parte de este grupo, no tengo que decirte eso de espero que sigamos en contacto. Así que nada, que yo también he disfrutado mucho de la conversación. Muchas gracias, Rafa. Gracias en verdad por esto. Y bueno, sigamos en contacto. Muchas gracias a todos los que nos escucharon o nos vieron a través de YouTube. Yo soy Antonio López. La música que escuchan es de los Highballing Daddies y el podcast es producido por Alejandro López y Alberto Bautista. Nos vemos pronto.